Bueno, vamos al tema que hemos anunciado. El Parlamento tiene en sus manos la elección de importantes cargos para nuestro país, como es el Contralor General de la República y también el Fiscal Nacional. Ambas decisiones han estado en el centro de la polémica y hemos ahondado en ellas en los distintos noticieros, pero queremos saber quiénes proponen estos cargos, cuáles son las funciones que tiene el Fiscal Nacional, el Contralor, cuál, por ejemplo, es el procedimiento que se lleva a cabo para esta elección. Hay una que la compone, ¿cierto?, o que le integra también el Poder Judicial, luego pasa por la Presidenta, luego el Senado. Hay otra que es el Contralor, que solamente es el Poder Ejecutivo, que le propone al Senado. Vamos a estar viendo estas consultas junto a Mauricio Morales. Mauricio Morales, él es cientista político de la Universidad Diego Portales y ha estado muchas veces junto a nuestro noticiero. Yo siempre le digo Mauricio. Marcelo. Bueno, Mauricio, vamos por lo importante, lo sustancial. ¿Qué hace el Fiscal Nacional? ¿Qué hace el Contralor? Partamos con el Contralor. Bien, el Contralor debe ser la figura más importante en todo sistema democrático, dado que es el encargado de fiscalizar horizontalmente a la administración pública, incluyendo a los municipios. Es decir, es la instancia que garantiza que los procesos que se toman, los procesos de decisión que se toman en la administración pública se apeguen a la ley. Es el gran sultán, por así decirlo, dentro de la administración pública. Ese Contralor tiene una duración en el cargo de 8 años y no puede exceder en términos de edad los 75 años, como tampoco puede ser reelegido en el cargo. Dura 8 años. 8 años y nada más que 8 años, no pudiendo ser reelegido para idéntico cargo. En el caso del Fiscal Nacional, tenemos que también es una figura que dura 8 años en el cargo, tampoco puede reelegirse. Ambos deben ser abogados con al menos 10 años de experiencia, por lo tanto estamos hablando de personas relativamente reconocidas. Y en términos de accountability, en términos de rendición de cuentas, el Contralor es el que hace que las instituciones, o al menos produce la amenaza para que las instituciones y las autoridades funcionen de acuerdo a la ley. Eso es lo que se llama accountability horizontal, rendición de cuentas horizontal. Una institución le hace rendir cuentas a todo el resto. El accountability vertical, la rendición de cuentas hacia abajo, es la que realizamos todos nosotros cada 4 años cuando tenemos que votar por nuestros representantes. Por lo tanto, todo proceso de representación bien hecho en una democracia supone fiscalización horizontal y fiscalización vertical. Eso por el lado del Contralor. Sí, Mauricio, pero es importante que vamos primero, matemos uno de los temas que es el Contralor y luego partemos al Fiscal Nacional en diferentes ámbitos de la entrevista. ¿Por qué se ha demorado tanto la elección, siendo que todos sabían entonces que Ramiro Mendoza cumplía este proceso de 8 años y todavía al día de hoy, ¿cuánto llevamos? ¿5 o 6 meses? 5 o 6 meses, sí, exactamente. ¿Sin Contralor? Lo que señala la ley es cuando el Contralor ha terminado su periodo, asume como Contralor subrogante el segundo que viene en términos de jerarquía. Y lo que pasó es que el gobierno se demoró excesivamente en llegar a un consenso respecto al nombre que iba a reemplazar a Ramiro Mendoza. Se opta por Rajevich y ahí está el siguiente problema. Para elegir al Contralor, la Presidenta nomina a un candidato, en este caso Rajevich. Ese candidato debe ser ratificado por el Senado. ¿Cuál es el quórum que se necesita? Son las 3/5 partes del Senado. El Senado está compuesto por 38 miembros. En este caso, solamente va a estar compuesto por 37, dado que Bianchi está desaforado y por lo tanto no forma parte de los senadores en ejercicio, dice la ley, que no es lo mismo a los senadores presentes. Por lo tanto, todas estas personas que se están inhabilitando no hacen variar el quórum de los 3/5. Los 3/5 son, en este caso, 22 senadores. La nueva mayoría, el gobierno más bien dicho, requiere de 22 votos. Hoy la nueva mayoría cuenta con 21 votos, pero según lo que ha aparecido en prensa, el gobierno solo cuenta con 17 votos para que Rajevich sea confirmado, lo que claramente no alcanza. ¿Qué decisión se tomó? Aplazar la votación con el fin de que el ministro del Interior pueda negociar en el Senado y obtener los 5 votos que están faltando. Dado que no hay consenso en la nueva mayoría y dado que Amplitud y Horvat no quieren entregar el apoyo a Rajevich para que asuma como Contralor, entonces es probable que esa candidatura se caiga. ¿Qué pasa si esa candidatura se cae?
la presidenta tiene que reemplazarla por otro candidato para que nuevamente sea sometido a este proceso de votación en el Senado. Insisto, son 3/5 partes, 22 votos, el hecho que se inhabiliten... 3/5 votos con los 37 senadores. Con 37 senadores en ejercicio. Eso es muy importante que lo entienda la gente. Son 22 votos y de ahí no se mueve. Ahora, me llama la atención que menciones también al ministro Burgos como la persona que ha encabezado estas conversaciones. ¿No debería ser Nicolás Eizaguirre, el ministro de las Express? Bueno, dado que la figura del Contralor es una figura que está incluso por sobre un ministro, y debido a que las relaciones políticas las dirige y las encabeza el ministro del Interior, uno podría pensar que en realidad no debió haber sido solo el ministro del Interior, que se está jugando la vida, se está jugando la cabeza, y como él mismo ha dicho, en privado, según algunos, él estaría dispuesto a renunciar en caso de que la candidatura de Rajevich no tenga el apoyo suficiente en el Senado. Lo más aconsejable hubiese sido establecer una negociación conjunta entre Sexpress y el Ministerio del Interior para lograr los votos suficientes. ¿Qué es lo que acaba de pasar? El ministro se ha dado cuenta de que no tiene los votos necesarios para obtener el apoyo de Rajevich y por lo tanto tiran el balón al córner, hacen un poco de tiempo con el fin de rearmar la coalición y poder lograr los votos necesarios. Sí, es importante lo que dices tú porque se quitó la urgencia y luego se repuso. ¿Cómo se entiende esta jugada? Son todos artificios legales que están dentro de la normativa del Congreso y son las atribuciones que tiene el Ejecutivo con el fin de aplazar una votación o una elección en este caso que si se hubiese dado en los tiempos acordados, que era el 7-8 de octubre, es decir, estos días, se habría perdido. Por lo tanto, habría sido un tremendo fracaso para la presidenta, pero particularmente para el ministro. El ministro, para ganar tiempo, entonces corre la votación, se aplaza la votación y ahí vamos a ver si es capaz de fidelizar a los senadores. ¿Y qué va a ser lo importante acá? Y esto es muy importante, Cristian, que lo entienda la gente. Como vamos a estar paralelamente en la elección del Contralor y del Fiscal, no sería extraño que la oposición, a cambio de apoyar a Rajevich, presione para tener un fiscal que, según ellos, pudiera ser garantía no solamente para el gobierno, sino que principalmente para la oposición. No sería extraño. Hoy día vemos que hay un rechazo transversal a la candidatura del Contralor ofrecido por la presidenta por parte de la oposición. Y la única razón para que la oposición cambiara la decisión que acaba de tomar respecto a rechazar la candidatura de Rajevich sería una negociación directa con el ministro del Interior y particularmente con la presidenta de la República en este caso. Estamos recibiendo también, hay que mencionarlo, preguntas de las redes sociales. Vamos a estar de inmediato con ellas vamos a estar ahí seleccionándolas. Yo tenía una duda si es que esto también cumple determinados plazos. ¿Hasta cuándo no puede haber un contralor titular? La otra vez el ministro Díaz decía, a ver, momento, aquí hay contralor, hay un subrogante. Hay un subrogante, sí, pero el subrogante no es titular. Fíjate que la ley señala que el proceso se puede repetir. Lo mismo que vamos a ver con el fiscal nacional, que ya lo vamos a analizar, se puede repetir indefinidamente hasta que se logren los votos necesarios en el Senado. En este caso, el Senado actúa, como lo denomina la teoría, como un actor de veto. Y debido a que las exigencias en el caso del Contralor, como acabamos de decir, son los 3/5, en el fiscal nacional, como ya vamos a avanzar, son los 2/3. Por lo tanto, en el caso del fiscal nacional, se requiere de un consenso mucho más amplio en comparación con la elección del Contralor General de la República. Ahí tenemos una diferencia en cuanto a los quórum, pero los requisitos más o menos son similares en ambos casos. Acá hay una pregunta interesante, la vamos a poner en pantalla porque la hace a través de Twitter Patrick Fix. Vamos a poner la pregunta de nuestro televidente que le hace a Mauricio Morales. Ahí está la pregunta, mira. Me voy a dormir, pero antes, dice, claro, debe estar en su pieza, obviamente, descansando, pero antes quiere hacer esta pregunta. ¿Cuál es el contralor del contralor? Es decir, ¿quién controla al que controla a nuestras autoridades? Bueno, es la Constitución de la República, son los reglamentos internos, y también la Contraloría tiene organismos de fiscalización
que el Contralor debe respetar tanto en términos de nombramientos como en términos de gestión. Como expliqué al principio, la Contraloría es la principal institución de control horizontal hacia las instituciones, Sí, sí. y de hecho, fíjate que llegan incluso denuncias por parte de ciudadanos, autoridades hacia los alcaldes. Y fíjate que en un estudio que nosotros realizamos hace unos años, mostramos que de acuerdo a los datos que registraba la Contraloría en cuanto a denuncias de los alcaldes, que había gente que los denunciaba por corrupción, el hecho de que un alcalde fuese denunciado una vez por corrupción no producía ningún efecto en su votación. A la segunda vez tampoco. Recién a la tercera teníamos una especie de declive en la votación de ese alcalde. La Contraloría registra toda esa información y ahí nosotros tenemos acceso para ver cuáles son los alcaldes que están siendo acusados por actos de corrupción. La Contraloría es una especie de gran fiscalizador entonces. Ahora, ¿cuál es el problema con Enrique Rajevich? ¿Cuál es el tema de la beca o estas Sí. asesorías que ha hecho a algunos ministerios? Yo me atrevería a decir, Cristian, que es su cercanía clara y evidente con la democracia cristiana. Bien. Y en esto quiero ser bien enfático. A mi juicio, el Contralor debiese ser, o no debiese ser, ni una persona cercana al gobierno ni una persona cercana a la oposición. Pero decían que, Idealmente, claro, debiese ser una puede persona lo más independiente posible. Pero no puede ser extraterrestre, salía No en el puede ser diario, extraterrestre, ¿a dónde claramente. salían en la tercera? Ayer me parece, Claro. Isabel Allende lo dijo. Isabel Allende, claro, naturalmente que va a tener alguna preferencia política. Yo desconozco, por ejemplo, la preferencia política de Ramiro Mendoza, nunca quedó muy claro de dónde era y eso es un atributo. Ya. En el caso de Rajevich, al parecer su trayectoria como cercano a la democracia cristiana parece que le está jugando en contra, como también le está jugando en contra el hecho de ser el favorito de Jorge Burgos. Burgos, que para mí merece todos los respetos, creo que es un gran ministro, se ha equivocado un poco en la estrategia para colocar a Rajevich dentro de las preferencias de los senadores. Al parecer llegó más imponiendo que proponiendo. Hay que recordar, eso sí, que Jorge Burgos fue diputado. Fue diputado por uno de los distritos más ricos del país. Por lo tanto, a lo mejor le faltó un poco de calle ahí para tratar de negociar directamente con los senadores el nombre del futuro Contralor, y en ese sentido mostró una falencia en términos de negociación, no solo con la oposición, sino que también con parte de su propia coalición de gobierno. Claro, a ver si me ponen la pantalla, porque esta es una proyección que se ha hecho hasta el momento. Es curioso que, por ejemplo, Alfonso de Urresti haya declarado ya públicamente que él estaría votando en contra del candidato que propone el gobierno. Y con eso se cae automáticamente la candidatura, a no ser que el gobierno logre un acuerdo con la oposición. La gente va a pensar en su casa que el hecho de llegar a un acuerdo con la oposición, en el caso de estos nombramientos, podría ser una mala señal del gobierno en términos de que no cuenta con las mayorías necesarias. Claro. Pero a mi parecer, el hecho de que el gobierno deba conversar con la oposición y negociar con la oposición para este tipo de cargos, me parece a mí que es una buena señal. Los votos que están en discusión ahí, me parece a mí, son los de Amplitud, aunque Amplitud ha señalado, Lili Pérez particularmente, que Lili Pérez es Amplitud en el Senado, Sí, claro. que no va a votar por Rajevich, y lo mismo estaría pasando con Antonio Hotbar. Pero lo de Lili Pérez, fíjate, yo tengo la siguiente hipótesis. Me parece a mí que es la pasada de cuenta que Lili Pérez le está haciendo al gobierno por lo que ella considera fue una traición en el asunto de la reforma electoral. ¿Te acuerdas tú que cuando se hizo la reforma electoral, una de las cosas que pidió a cambio Amplitud para votar por la reforma electoral era la rebaja en el porcentaje de firmas para que un partido se pudiese constituir como tal? Claro. La ley decía, usted para formar un partido va a tener que recolectar el 0,5% de las firmas en 8 regiones o en 3 regiones contiguas territorialmente. ¿Qué sucede ahora? Que el gobierno ha propuesto una indicación donde se sube o el acuerdo era, lo rebajamos al 0,25% de las firmas y el partido se puede constituir solo en una región. Y Amplitud compró eso, se quedó con eso, podía formar un partido de manera más fácil y el gobierno finalmente, y particularmente la nueva mayoría, ahora está subiendo las exigencias. Nuevamente al 0,5%,
en 3 regiones contiguas o en 8 regiones del país. Y eso, para Amplitud, ha sido una traición, porque ellos votaron por la reforma al binominal pensando en que las barreras de entrada para formar partidos iban a disminuir y no se iban a mantener. En el caso del Contralor, requisitos mínimos, tú decías... Sí, 40 años, tener 10 años de experiencia como abogado. Como abogado de la plaza. Sí, ser ciudadano. Ya. O sea, eso quiere decir no haber sido sometido a pena aflictiva, tener derecho a votar, etcétera. Y a diferencia del fiscal nacional, un límite de 75 años de edad. Esos son los requisitos. ¿Se pone como impedimento pertenecer a algún partido político, ser militante? Eso no lo establece, o por lo menos yo no lo he visto. Porque yo había escuchado que se había pensado en Jorge Correa Sutil, en Paulina Veloso. Sí, claro, que son militantes. Y ellos Paulina Veloso fue ministra en algún momento. Y Jorge Correa Sutil es militante de la democracia cristiana. ¿Ves? Entonces, yo por lo menos en la revisión que hice de la ley no vi que existiera como limitante el hecho de pertenecer a un partido político, aunque se da prácticamente por hecho que una figura neutral no pertenezca a un partido político de los que actualmente existen. O sea, eso es lo razonable que uno debería esperar en una figura tan importante como esta. Vamos con el último tuitero que nos pregunta sobre el Contralor y pasamos al fiscal nacional. Ahí dice, el Contralor debe ser 100% pro, lo es, dice, si fue denunciado por el Consejo de Defensa del Estado por el no pago de la beca, es impresentable, además es político. ¿Qué pasa con esto de la beca? Yo no entiendo. Él explicó ayer largamente lo de la beca. ¿Qué pasa con la beca? En las becas, y tengo la experiencia de haber sido beneficiado con una de ellas, uno suscribe un compromiso. El compromiso es regresar al país con el título. Si uno no regresa con el título, está sometido a sanciones. Uno tiene un plazo determinado para terminar su tesis y para titularse como tal. En el caso de Rashkevich, entiendo que demoró 6 u 11 años, no estoy muy seguro en la cifra. Me atrevería a decir exacta, 11, por lo que... Creo que fueron 11 años y por lo tanto no cumplió. Pero al parecer el Consejo de Defensa del Estado proscribió el caso y por lo tanto él no fue sancionado. Y es el alegato que él realiza, que al final de ¿Pero la pagó? Entregó la tesis. Entregó la tesis. Entregó la tesis. Ya. Eso es lo que él alega. Y respecto a la afiliación política, como decíamos en un comienzo, él, según la prensa, es muy cercano o cercano a la democracia cristiana, cercano al ministro Burgos y por lo tanto se le asocia mucho a un sector político y para la oposición no da garantía. Esos son los 2 puntos. Es una de las autoridades de la nación. Es una autoridad de la nación. Es una de las autoridades. Está invitado al TD. Claro. O sea, están los vocativos, se podría decir. Mauricio, vamos también a ver el tema que nos consulta aquí nuestro tuitero que está acá. Es bien interesante esta pregunta porque nos sirve como nexo, ¿cierto?, para lo que vamos a hablar ahora del fiscal nacional. ¿Cómo se podría evitar una manipulación política en elección de estos cargos de tanta importancia? Y esto es importante porque el Contralor tiene este mecanismo que explicabas tú, el fiscal nacional tiene lo mismo, los jueces de la Corte Suprema también los propone la quina, el Poder Judicial, pasan por la presidenta y se aprueban en el Senado. Finalmente, ¿por qué no hay una elección presidencial directa? Como pasa, por ejemplo, con el comandante en jefe del Ejército, las autoridades de la Fuerza Armada. Ahí existen distintos mecanismos. Un mecanismo podría ser la utilización de un sistema similar al sistema de alta dirección pública. ¿Ya? Es decir, que los candidatos fuesen evaluados en función de sus méritos académicos o sus méritos profesionales, sin la intervención ni del presidente ni de una institución como el Senado. El Senado, en este caso, está actuando, y creo que lo dije, como un actor de veto. O sea, puede vetar lo que señala el presidente. Y acuérdate lo que ha pasado con los jueces de la Corte Suprema. Absolutamente. Con Pfeiffer en su momento y Chebesich. Ese es un modelo. Y otro modelo podría ser que el mismo Poder Judicial o la misma Corte Suprema ungiera o eligiera al Contralor y también al Fiscal Nacional. Ahora, los miembros de la Corte Suprema tampoco son extraterrestres y también tienen posición política. Por lo tanto, no podemos pensar a priori que un mecanismo que solamente incluya a la Corte Suprema va a estar virgen en términos políticos en comparación a cómo lo está el Senado, que en el caso del Senado la cuestión política es mucho más fuerte que en el caso de la Corte Suprema, pero tampoco podemos descartar el hecho de que las cuestiones políticas tengan que ver en la nominación de un Contralor o de un Fiscal Nacional. Por lo tanto, hace sentido que un sistema similar
al sistema de alta dirección pública, sea la institución que defina este tipo de cargos. Podría ser una solución, menos politizada, por cierto. ¿Se equivocó Burgos al elegir a Rajevich, siendo que llevaban tanto tiempo, que sabía que, o sea, casi es que se elige a este Contralor, va a venir herido en el ala, como se dice, por el tema de la beca, el tema de la cercanía, la asesoría? Yo creo que hubo exceso de confianza y apresuramiento. Exceso de confianza en el sentido de que a lo mejor el ministro del Interior pensó que tenía cuadrado a toda la nueva mayoría en el Senado, es decir, 21 votos, y a lo mejor el cálculo era que le faltaba uno. Y ese uno podía ser negociable, podía salir de Horvat o podía salir de la Lili Pérez por amplitud. ¿Ah? Negociación. Negociación. Entonces, él siempre habló, cuando llegó al ministerio, que él era partidario de los acuerdos, de los consensos, de conversar, de hablar con la oposición. Y en este caso, me parece que se apresuró, a lo mejor no se chequeó bien la información de Rajevich y por lo tanto ahora están en la cuerda floja, esperando 30 días más para alcanzar una negociación razonable y pasar esto lo más rápidamente posible. A mí me da la impresión de que si Rajevich, te vuelvo a repetir, si es aceptado, si es confirmado por el Senado, eso va a implicar sí o sí una negociación para el fiscal nacional, que me imagino que es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar del fiscal nacional, Mauricio, porque Saba Chaguán también cumple su periodo. Acá la elección me parece que tiene que ser más rápida, no puede haber un subrogante como sí ha pasado con el Contralor. Son 8 años que ha estado el fiscal Saba Chaguán. Una elección diferente porque acá no es una elección directa del Ejecutivo que pasa al Senado. Acá hay un poder previo, que es el Poder Judicial, que también tiene algo que decir. Expliquémosle a la gente cómo funciona el sistema electoral. Fíjate que es muy importante el sistema electoral acá. Se reúnen los 17, que fueron 17 miembros en ejercicio de la Corte Suprema, según lo que apareció en la prensa, y la ley señala que cada ministro tiene 3 votos, o sea, puede votar por 3 personas. Una vez hecho el recuento de votos, se seleccionan los 5 primeros. En caso de empate, por ejemplo, entre el quinto y el sexto, se va a sorteo. ¿Ok? Yeah. Esos 5 miembros, la quina, es ofrecida a la Presidenta de la República. En esa quina hay candidatos más votados y candidatos menos votados. Pero el hecho de que sea uno de los candidatos más votados, el candidato X, no implica necesariamente que la Presidenta los va a preferir por sobre el resto. Tanto así que en la elección del año 2007, para reemplazar al fiscal Guillermo Piedrabuena, el que obtuvo más votos fue Juan Enrique Vargas, que nuevamente está como candidato. Y la Presidenta no optó por Juan Enrique Vargas, sino que optó por Chaguán. La Presidenta entonces elige a un miembro de esa quina y, o sea, la Corte Suprema le entrega esa quina, la Presidenta tiene 10 días para definir cuál va a ser el elegido dentro de esos 5. Lo elige y envía esa propuesta al Senado. Y el Senado tiene otros 10 días para tomar la decisión. A diferencia de lo que sucede con el Contralor, en el caso del fiscal se requiere de los 2/3 de los votos del Senado, de los senadores en ejercicio, es decir, 25 votos. A ver, en el caso del Contralor tenemos 3 quintos. Y acá son los 2/3 de los senadores en ejercicio también. O sea, es más. Es más. Son 25. Por lo tanto, ahí la situación es mucho más delicada, porque necesariamente tengo que avanzar hacia los senadores de oposición para lograr el consenso. La gente se estará preguntando en la casa, ¿qué pasa si es que el Senado rechaza a ese fiscal nacional propuesto por la Presidenta? Muy sencillo. Ese candidato se anula, esa quina antigua queda solamente compuesta por 4 candidatos. ¿No vuelve el Poder Judicial a reunirse y a elegir? La Corte Suprema elige a uno adicional para formar nuevamente una quina y ofrecerla nuevamente a la Presidenta. Pero solo reponiendo un nombre, no puede que salgan 2. Solamente reponiendo un nombre, dice la ley. Y el proceso se puede dar hasta el infinito, hasta lograr el consenso de los 2/3. ¿Y cuáles son los requerimientos, los requisitos para ser fiscal nacional, para que te proponga la quina? Porque recordemos que la Fiscalía Nacional también es un elemento nuevo. Se creó hace... El año 1997 se creó el Ministerio Público. Entonces no habían fiscales antes. Y la Contraloría, déjame, si no me falla la memoria, en 1921 o 1927. Claro, pero viene desde la colonia... Desde 1541, imagínate. Con el Consejo India. Sí. O sea, es mucho más antiguo. La formalización en 1927, pero en 1541 ya teníamos algo similar a una Contraloría. Y en el caso de la Fiscalía fue por la reforma procesal penal que separa las funciones,
que antes tenía... De hecho, Saba Chaguán es el segundo. El segundo, sí, pues después de Guillermo Piedrabuena, que fue el primero. ¿Qué requisitos debe tener alguien que quiera ser fiscal nacional? 40 años de edad como mínimo, 10 años de ejercicio en el cargo, ser ciudadano, y acá, a diferencia del Contralor, ¿te acuerdas que dijimos que eran 75 años como máximo? Acá no hay límite de edad, la ley no señala ningún límite de edad, o sea, podría ser una persona ya octogenaria y por lo tanto podría ser perfectamente fiscal nacional. Los 2/3, Cristian, implica necesariamente que yo tengo que conquistar a senadores de oposición. Por lo tanto, aquí la negociación va a ser Disculpa, me quiero quedar en los requisitos porque lo que yo he visto es que hay señales que ha dado el Poder Judicial al nombrar a candidatos que son actualmente, aquí tengo algunos, si me lo quieren me pueden ayudar con este recorte, algunos son fiscales y algunos están llevando causas muy importantes, vamos a hablar de eso, pero es una señal que da el Poder Judicial de que los candidatos sean fiscales, un poco respaldando la labor del Ministerio Público, pero no es excluyente, uno puede ser abogado de la plaza también. Exactamente, por ejemplo, Juan Enrique Vargas es un profesor muy destacado de la Universidad Diego Portales. Esos son los entendidos como los outsiders. Y los insiders son los fiscales que actualmente están en ejercicio, ya sea en la sexta región, en la Fiscalía Sur, en la Fiscalía Norte, que también tienen posibilidad de acceder al cargo. Entonces los afuerinos, se podría decir, y los fiscales van y postulan, y ahí es el Poder Judicial, la Corte Suprema, quienes deciden esta quina. En este último proceso hubo 11 candidatos, de esos 11 quedaron 5 solamente. Viste que los candidatos tenían la posibilidad de hablar ante la Corte Suprema, revisar las propuestas, bueno. Mostrar sus credenciales. Exactamente, y los más votados fueron el fiscal Guzmán y el fiscal Toledo. Más abajo quedó Juan Enrique Vargas, que como te dije, en la elección anterior, el año 2007, él quedó primero, pero la presidenta no lo seleccionó, seleccionó a Saba Chaguán. Perfecto, entonces de esta quina, la presidenta también unge a uno. Y ese es el que va a ir a ser confirmado en el Senado. Por eso es tan importante que el gobierno se está jugando, entre comillas, el ministro del Interior particularmente, se está jugando la vida, porque tiene al Contralor y tiene al Fiscal Nacional. Y vuelvo a repetir, acuérdense de lo que les estoy diciendo, si es que Rashkevich llega a ser confirmado como Contralor, es porque hubo una negociación previa para nombrar a un fiscal que la oposición considere como más cercano. Así de fácil. Acá tenemos, yo lo decía antes de que llegara Mauricio. Ahí sí, Morales, Mauricio Morales. En la portada de la segunda, además, ¿cierto? He decidido inhabilitar, me dice el senador Fulvio Rossi. Ahora, Sebastián Moreira dice que se abstiene. Ena Fombar decía que ella no se va a inhabilitar. Iván Moreira, claro, estoy con... nombre, ¿eh? No, es que he tenido una semana bien agitada, los cables ya hasta ahora también se me cruzan, pero el fondo es lo importante y si quieren hacer preguntas también ustedes, estamos en directo con Mauricio. ¿Qué significa esto de inhabilitarse, de abstenerse, de votar, de no votar? ¿Qué es lo que es? Inhabilitarse o abstenerse, en este caso y para efectos del quórum, es un simple saludo a la bandera. Inhabilitarse. Inhabilitarse. Yo puedo decir, abstenerse o inhabilitarse para efectos prácticos es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es portada de un diario nacional? Porque el senador Rossi, o sea, abstenerse implica que yo estoy en la sala y me abstengo de votar. Inhabilitarme puede ser... ¿Puedo abstenerme de votar? ¿No es una obligación dar alguna preferencia? No, pues en la sala yo puedo votar sí, no o abstenerme. ¿Y la abstención se suma a alguna de las dos? A ninguna, porque el quórum se calcula sobre la base de todos los presentes. Para explicarlo bien en fácil, cuando en una elección, por ejemplo, la gente dice, los votos nulos y los blancos se suman a la mayoría, viste que la abuelita de la casa dice, no voten nulo y blanco porque se suma a la mayoría. Bueno, la abuelita está equivocada, porque los nulos y blancos se excluyen del conteo y el cálculo se hace sobre la base de los votos válidamente emitidos, es decir, los votos por los que se emitieron en favor de alguno de los candidatos. Acá es más o menos lo mismo. El universo sobre el que se calcula el quórum, en este caso, son 37 senadores. Y por más que se inhabilite o se abstenga alguno de los senadores que debe votar, el quórum se va a mantener exactamente igual. Por lo tanto, para el caso del Contralor, 22 votos necesito. Para el caso del Fiscal Nacional, 25 votos. Vamos al tema que tú estás consultando respecto a la inhabilitación. Esto es más una decisión de carácter ético y político, por cierto, más que una decisión que tenga efectos legales.
no hay ningún efecto legal ni ningún efecto práctico en términos, insisto, de los quórums que se requiere para elegir al Contralor y para elegir al Fiscal Nacional. Acá hay un reconocimiento de que se hizo algo mal y por lo tanto no tienen cara como para presentarse en una votación para elegir a la persona que probablemente los deba fiscalizar en los procesos que se están llevando a cabo. Pero fíjate, yo tengo una hipótesis distinta. Yo creo que estos señores deberían participar. Creo que estos señores deberían votar. Tú me vas a decir, ¿pero cómo? ¿Van a ser juez y parte? Precisamente por eso. Para que la ciudadanía sepa quién es cada uno de los senadores que lo representa, entonces veamos cómo se comportan en sala al momento de votar por el Contralor o por el Fiscal Nacional. Es una muy buena posibilidad para que los ciudadanos veamos que si estas personas que estuvieron involucradas en financiamiento irregular tienen cara para seguir votando, para seguir comportándose de manera incorrecta. O sea, ¿tú no estás de acuerdo, Mauricio, con la inhabilitación de los parlamentarios? En términos éticos lo entiendo, ¿Sí? Pero a mí me gustaría llevarlos ahí a la sala para ver cómo se comportan. Acá se elimina nuevamente a Carlos Bianchi, que está desaforado. Exactamente. Carlos Bianchi, ¿cuándo vuelve? No lo saben porque eso depende del juicio que se le lleva a cabo y se le encuentra culpable o no. Por mientras está como congelado. Por mientras está prácticamente congelado. ¿Recibe sueldo? Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. No estoy muy seguro, tendría que confirmarlo, pero él en términos de, por estar desaforado, no forma parte de los senadores en ejercicio. Perfecto. Mira, Carlos Montes, que es un senador socialista que merece todo nuestro respeto, dijo que se va a inhabilitar porque su hijo es fiscal. Claro, su hijo estuvo de hecho en un tema con Soquimich, en algún momento fue nombrado, luego fue sacado. ¿Se entiende esa inhabilidad por el hijo? Esa inhabilidad yo creo que es una exageración, francamente, porque lo contrario nos quedaríamos sin senadores, o sea, es que tendríamos un poder innecesario que están... Si todos se comienzan a inhabilitar por razones X o Z, en el caso de Carlos Montes me parece que es un poquito exagerado. En el caso de Pizarro, yo me imagino que él está pensando en que no está involucrado de manera personal en ningún caso de financiamiento irregular, como si al parecer estuvieron involucrados sus hijos. Claro, porque en el caso de Jorge Pizarro dijo yo no me voy a inhabilitar porque los que están siendo cuestionados son mis hijos. Y pídale a la presidenta que se inhabilite también. Ahí yo creo que cruzó la frontera, ¿cierto?, de lo correcto, al menos de lo leal. Lo dijo en Radio Una. Claro, de la relación que hay entre él es presidente del partido. A ver, él no solamente es senador, él es presidente del partido más importante de la coalición. Por lo tanto, debiese ser lo suficientemente responsable como para asumir dos cosas. La primera, este tema que es, diría yo, el más relevante, que es la acusación que recae sobre sus hijos. Y la segunda, el famoso tema del viaje. Y ahí, no sé si tengo tiempo para hacer un solo comentario. Sí, me están apurando, pero... No. Toda la gente dice que lo del viaje Pizarro estuvo mal porque habla de un mal representante. Ojo, que el mejor representante es aquel que no requiere necesariamente estar en el terreno para tomar buenas decisiones. El buen representante es el que tiene las redes suficientes para que esas decisiones se lleven a cabo sin la necesidad de que ese representante esté ahí. Ahora, estéticamente fue la peor decisión y la explicación agravó, parece, la culpa que tiene el senador y se está ganando el odio de toda la gente que está en la cuarta región. Además que le toca la reelección en el año 2021. ¿Se podrá inhabilitar? No, y él dijo que no va, ¿cierto? Así que, ahí, entonces, para la gente de la casa, no hay que colocar límite a la reelección, porque estos son los vicios que se producen, pues, Cristian. Si yo le coloco límite a la reelección, un senador me dice, yo no voy a ser reelecto, no voy a ir a la pelea en 8 años más, por lo tanto, estos 8 años hago lo que quiero. Total, no me van a fiscalizar nuevamente mis electores, ni me van a tener que votar, no tengo que hacer campaña, por lo tanto, tengo ganancia por 8 años gratis. El caso de que, por ejemplo, la que me llama la atención a mí es la candidatura de Jorge Abot. Él es el fiscal, ¿cierto?, que... No, perdón, de Luis Toledo. Luis Toledo está llevando el caso Cabal. La presidenta va a quedar mal en dos posiciones. Si es que lo elige o si no lo elige. Sí. Porque si lo elige, van a decir, bueno, pusieron a Luis Toledo, o la presidenta mandó el nombre de Luis Toledo al Senado porque lo quiere premiar, lo quiere silenciar. O lo quiere sacar del caso, claro. Y si es que no nombra a Luis Toledo, dice, bueno, lo hace porque... Por revancha. Entonces es una situación complicada para la presidenta en los dos caminos. Es una situación complicada y yo tengo la intuición o la sensación de que Luis Toledo no va a ser el elegido por la presidenta, dado que precisamente va a ser interpretado como una señal de que la presidenta está sacando al fiscal Toledo del caso Cabal y
que por lo tanto puede ser interpretado como una maniobra política más que como una maniobra jurídica. Pero en ese caso, más allá de lo que elija o no elija la presidenta, que queda en una situación complicada en ambos caminos, debería quizás restringirse en este tipo. No se había visto nunca también una situación así, es un tema complicado. Es un tema extraordinariamente complicado. Hoy día las fichas, al parecer, están cargadas un poco más hacia el fiscal Guzmán, al parecer, aunque según otros, por los palos está Juan Enrique Vargas, que es el preferido de Jorge Burgos. O sea, si Burgos puede quedar 2-0 arriba, puede quedar 2-0 abajo. Si Rajevich y Vargas son sus preferidos y logra meter a los dos en el cargo, va a ser un triunfazo para él. Pero también puede quedar 2-0 abajo, no elegir ninguno, pero si negocia, por lo menos puede colocar a uno de los dos en los cargos más relevantes que estamos conversando ahora. Ya, vamos a terminar con la última pregunta que yo creo que de cierta manera engloba lo que nos pregunta Jaime Calderón, lo que hemos consultado a Mauricio, y también de cierta manera es la pregunta más reiterativa de las varias que llegaron. Vamos a ponerla en pantalla, Mauricio la va a contestar. ¿Cómo sacar a la política o de la política cargos tan importantes como el Contralor, el Fiscal Nacional? ¿Debería, cierto, predominar la formación técnica? Es lo ideal, lo que pregunta la persona que nos está viendo ahora, Jaime Calderón, es lo ideal el hecho de que tengamos dos personas que sean altísima formación técnica, pero el hecho de pedir que no estén vinculados a la política es algo imposible. Lo que podemos exigir es que no sean partidistas, pero no podemos exigir que sean, entre comillas, apolíticos. Todos tenemos nuestro pensamiento, todos tenemos nuestra tendencia. Las coaliciones, la nueva mayoría y la alianza identifican perfectamente quién es quién. Es muy difícil dar señales de independencia, pero precisamente, y de acuerdo a lo que pregunta Jaime, se puede ser el gran atributo. Cuando ni la nueva mayoría ni la alianza saben bien de qué tendencia política es el candidato, esa es la mejor persona para ocupar el cargo. Bueno, el Contralor se repuso la urgencia, tenemos para 30 días. 30 días. 30 días. En el caso del Fiscal Nacional, ¿cuándo vamos a tener noticias? La presidenta recibió la notificación, si mal no recuerdo, lunes o martes, va a tener 10 días más para tomar la decisión y proponer ese nombre al Senado. El Senado va a tener 10 días adicionales para realizar su votación. Nuevamente, de aquí a fin de mes. De aquí a fin de mes estamos con gente nueva. Mauricio, muchas gracias. La gente nuevamente te agradece, te piden que te hagas alguna red social ahí para... No, yo con Cristian Pino tengo... tú eres mi mejor representante. Así no, que está bien. Y muchas gracias también por darte el tiempo de venir, y es por eso que esta entrevista también la hacemos en directo, porque sabemos que ustedes tienen varias preguntas, más allá de ir al tema partidista, a lo político. Mauricio Morales siempre explica bastante pedagógicamente, bueno, por algo también ahí... ¿Tu cargo en la UDP es? Académico. Yo soy académico, tú estás a cargo... director del Observatorio Político Electoral de la UDP. Sí, pues más que un académico. Sí. Por Rajevich, y ahí está el siguiente problema. Para elegir al Contralor, la presidenta nomina a un candidato, en este caso Rajevich. Ese candidato debe ser ratificado por el Senado. ¿Cuál es el quórum que se necesita? Son las 3/5 partes del Senado. El Senado está compuesto por 38 miembros. En este caso, solamente va a estar compuesto por 37, dado que Bianchi está desaforado y por lo tanto no forma parte de los senadores en ejercicio, dice la ley, que no es lo mismo a los senadores presentes. Por lo tanto, todas estas personas que se están inhabilitando no hacen variar el quórum de los 3/5. Los 3/5 son, en este caso, 22 senadores. La nueva mayoría, el gobierno más bien dicho, requiere de 22 votos. Hoy la nueva mayoría cuenta con 21 votos, pero según lo que ha aparecido en prensa, el gobierno solo cuenta con 17 votos para que Rajevich sea confirmado, lo que claramente no alcanza. ¿Qué decisión se tomó? Aplazar la votación con el fin de que el ministro del Interior pueda negociar en el Senado y obtener los 5 votos que están faltando. Dado que no hay consenso en la nueva mayoría y dado que Amplitud y Horvat no quieren entregar el apoyo a Rajevich para que asuma como Contralor, entonces es probable que esa candidatura se caiga. ¿Qué pasa si esa candidatura se cae? La presidenta tiene que reemplazarla por otro candidato para que nuevamente sea sometido a este proceso de votación
en el Senado. Insisto, son 3/5 partes, 22 votos, el hecho que se inhabiliten... 3/5 votos con los 37 senadores. Con 37 senadores en ejercicio. Eso Bien. es muy importante que lo entienda la gente. Son 22 votos y de ahí no se mueve. Ahora, me llama la atención que menciones también al ministro Burgos como la persona que ha encabezado estas conversaciones. ¿No debería ser Nicolás Eizaguirre, el ministro de las Express? Bueno, dado que la figura del Contralor es una figura que está incluso por sobre un ministro y debido a que las relaciones políticas... Bueno, vamos al tema que hemos anunciado. El Parlamento tiene en sus manos la elección de importantes cargos para nuestro país, como es el Contralor General de la República y también el Fiscal Nacional. Ambas decisiones han estado en el centro de la polémica y hemos ahondado en ellas en los distintos noticieros, pero queremos saber quiénes proponen estos cargos, cuáles son las funciones que tiene el Fiscal Nacional, el Contralor, cuál, por ejemplo, es el procedimiento que se lleva a cabo para esta elección. Hay una que la compone, ¿cierto?, o que le integra también el Poder Judicial, luego pasa por la Presidenta, luego el Senado, hay otra que es el Contralor, que solamente es el Poder Ejecutivo, que le propone al Senado. Vamos a estar viendo estas consultas junto a Mauricio Morales. Mauricio Morales, él es cientista político de la Universidad Diego Portales y ha estado muchas veces junto a nuestro noticiero. Yo siempre le digo Mauricio. Marcelo. Bueno, Mauricio, Dime. Mauricio, vamos por lo importante, lo sustancial. ¿Qué hace el Fiscal Nacional? ¿Qué hace el Contralor? Partamos con el Contralor. Bien, el Contralor debe ser la figura más importante en todo sistema democrático, dado que es el encargado de fiscalizar horizontalmente a la administración pública, incluyendo a los municipios. Es decir, es la instancia que garantiza que los procesos que se toman, los procesos de decisión que se toman en la administración pública se apeguen a la ley. Es el gran sultán, por así decirlo, dentro de la administración pública. Ese Contralor tiene una duración en el cargo de 8 años y no puede exceder en términos de edad los 75 años, como tampoco puede ser reelegido en el cargo. Dura 8 años. 8 años y nada más que 8 años, no pudiendo ser reelegido para idéntico cargo. En el caso del Fiscal Nacional, tenemos que también es una figura que dura 8 años en el cargo, tampoco puede reelegirse. Ambos deben ser abogados con al menos 10 años de experiencia, por lo tanto estamos hablando de personas relativamente reconocidas. Y en términos de accountability, en términos de rendición de cuentas, el Contralor es el que hace que las instituciones, o al menos produce la amenaza para que las instituciones y las autoridades funcionen de acuerdo a la ley. Eso es lo que se llama accountability horizontal, rendición de cuentas horizontal. Una institución le hace rendir cuentas a todo el resto. El accountability vertical, la rendición de cuentas hacia abajo, es la que realizamos todos nosotros cada 4 años cuando tenemos que votar por nuestros representantes. Por lo tanto, todo proceso de representación bien hecho en una democracia supone fiscalización horizontal y fiscalización vertical. Eso por el lado del Contralor. Sí, Mauricio, pero es importante que vamos primero, matemos uno de los temas que es el Contralor y luego partemos al Fiscal Nacional en diferentes ámbitos de la entrevista. ¿Por qué se ha demorado tanto la elección, siendo que todos sabían entonces que Ramiro Mendoza cumplía este proceso de 8 años y todavía al día de hoy, ¿cuánto llevamos? ¿5 o 6 meses? 5 o 6 meses, sí, exactamente. ¿Sin Contralor? Lo que señala la ley es cuando el Contralor ha terminado su periodo, asume como Contralor subrogante el segundo que viene en términos de jerarquía. Y lo que pasó es que el gobierno se demoró excesivamente en llegar a un consenso respecto al nombre que iba a reemplazar a Ramiro Mendoza. Se opta por